¿Sí? ¿Me dicen si se puede visualizar? Sí, listen. Ok. Comencemos, chicas. Bueno, hoy vamos a tratar sobre lo que son los símbolos y las fórmulas químicas de lo que corresponde a la clase número 2 de ciencias naturales, ¿sí? Bueno, tenemos prácticamente lo que hemos hablado ya en la clase anterior, un poco sobre las fórmulas químicas y los símbolos que la conforman. Carolina, ¿me puedes ayudar, por favor, con la lectura? Símbolos y fórmulas químicas. Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. Algunos elementos de uso frecuente y sus símbolos son carbono C, oxígeno O, nitrógeno N, hidrógeno H, cloro C, azufre S, magnesio Mg, aluminio, cobre U, argón Ar, oro. Ok, muchísimas gracias. A ver, aquí por un puntito, ¿quién se quiere ganar un punto? Sí, vamos a ver si es que recuerdan un poco de la tabla periódica. ¿Quién me ayuda con el símbolo del estaño? ¿Sí? El que me diga cuál es el símbolo del estaño se gana un punto. La E. No. SN. Exactamente. Gracias, Fernando Guerra. Ok, ¿sí? SN es el símbolo del estaño. Se las puse un poquito difícil porque normalmente los símbolos inician con prácticamente la primera letra de la palabra. Entonces, si se las ponía así, simplemente me decían la primera. Entonces, el estaño es uno de los elementos que no contiene esa. ¿Sí? SN, el estaño. Okay. Eso no es crema, es champú, quítale a la niña. Voy a silenciar a los participantes debido a que, para que pongan un poquito, puedan escuchar a los demás, ¿sí? Cuando quieran hablar, alzan la mano o me pueden interrumpir también, pero cerrando el micrófono después de cada participación. Bueno, continuamos. Licenciado, no se le escucha un poquito, súbale el volumen. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí, Licen, ahí, Sí, ahí ya se le escucha. licenciado. Ok, sí, está bien. Bueno, continuamos. Vamos a hablar un poco sobre eso, lo que son las fórmulas químicas. ¿Alguien recuerda qué es una fórmula química? ¿Qué conlleva una fórmula química? ¿Sí? Bueno, para darles una idea, una fórmula química prácticamente es la unión de dos elementos de diferente, puede ser igual o diferente valencia. ¿Sí? En este caso, les vamos a dar un breve concepto de lo que nos menciona, lo que es la química y lo que es la fórmula química. En la química, un compuesto químico es la sustancia formada por la combinación de dos o más elementos distintos en la tabla periódica. El elemento, la fórmula química más conocida en el planeta, ¿cuál es? Por un punto. Es lo más fácil que hay. El compuesto, la fórmula química más conocida en el planeta. La que más... Oxígeno. ¿Mm? Oxígeno, dicen. No, ese es un elemento. Recuerden que Sí, perdón. recuerden que una fórmula química es también denominado compuesto químico, es la formación de dos o más elementos. Ahora, si cogemos un elemento y lo combinamos con otro, tenemos lo que es un compuesto. Entonces, sí, ahora, ¿cuál es el compuesto más conocido en la Tierra? El más facilito. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien se la sabe?
¿Cómo dijo la pregunta, Listen? ¿Cuál es el compuesto químico, sí? O la fórmula química más, más famosa, la que más existe en la Tierra, la que más hay, la que más todo, la que participa prácticamente en todo. H2O. H2O, no, H2O. H2O, y es el agua, así es. El agua es la unión del hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? La unión de estos dos elementos conforman el agua. Y el agua prácticamente es el elemento, el compuesto, perdón, que es más abundante, de más abundancia en el planeta. Entonces, sí. ¿Quién me respondió H2O? Yo respondí, pero algunos también respondieron. Algunos respondimos. Bueno, Yo también respondí. ¿quién fue la primera? Vamos a ir. Bueno, Yo respondí. estaban entre Mireya, Jennifer y Milka. Entonces, entre las tres, la siguiente que me participe, se gana el puntito, ¿sí? Ok, pongámosle una facilita también. Digamos. La que me diga cuál es el compuesto químico que generan las plantas, ¿sí? El compuesto químico que respiran las plantas. Esto es súper fácil. Oxígeno. No. Pongámoslo mucho más fácil. ¿Cuál es el compuesto químico que las plantas respiran en la noche? El aire. No, el aire no es un compuesto químico. El Hidrógeno. oxígeno. El oxígeno respiramos nosotros. Y es solo un Dice, elemento. no es dióxido de carbono de repente. Exactamente, es el dióxido de Yo iba a carbono. hablar también. Dióxido de carbono. Bueno, No, se lo ganó ganaron. Carlos. Se lo ganó Carlos. Por lo que ellas absorben el dióxido de carbono y expulsan el oxígeno para Exactamente. respirar nosotros. Exactamente. En las noches, por eso no es recomendable tener plantas en el cuarto cuando uno descansa, porque ellas absorben lo que es el dióxido de carbono, ¿sí? Perdón. Y expulsan oxígeno y nosotros de igual manera, o sea, nosotros respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Bueno, ellos hacen lo contrario, ¿no? Bueno, en este aspecto continuamos con lo que es las fórmulas químicas, ¿sí? Tenemos lo que es la síntesis y organización de estas. Y aquí se viene un poquito lo complicado. Entramos un poquito más a fondo en la química, en lo cual hablamos de la fórmula empírica, ¿sí? ¿Quién me ayuda en la lectura de esta fórmula empírica? Ok. Fórmula empírica. En química, la fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico NaCl-SiO2. Ok. ¿Quién se quiere ganar un puntito y me dice cómo se lee esta fórmula, este compuesto químico? O cualquiera de los dos. Cualquiera de estos dos compuestos, ¿quién se quiere ganar un punto? ¿Cómo se lee? ¿Cómo sería la lectura de este? CO2. No. Bueno, aquí tenemos dos elementos químicos. Este es uno y este es otro. Sodio Dos. y cloro, Listen. Se acercó bastante. Nitrógeno, sodio y cloro. No. Cloruro de sodio. Verán, les explico. La lectura de estos compuestos No es químicos, sodio oxígeno. no. La lectura de estos compuestos químicos, por favor, con el micrófono, ¿me ayudan? Les voy a explicar un poquito. Ok. Listo. Les mencionaba que la lectura de estos compuestos químicos siempre se hacen de atrás hacia adelante, con excepción de los ácidos.
Los ácidos siempre se leen de adelante hacia atrás. Y perdón, de adelante hacia atrás. Y los demás compuestos se leen de atrás hacia adelante. En este caso, nosotros tenemos aquí un dióxido de silicio. ¿Sí? ¿Por qué decimos, empezamos con dióxido? ¿Sí? Tenemos un oxígeno, que el oxígeno es el elemento que produce lo que es la oxidación. ¿Sí? Y tenemos aquí lo que es el elemento del silicio. Y como tenemos una valencia de 2 aquí, este 2 de aquí, significa que tiene 2. Entonces, pues se llama dióxido. Si tuviera simplemente una fórmula de lectura, porque hay algunas, ¿sí? Sería monóxido de silicio. ¿Sí? Y en esta de aquí, esta no es Ci, es Cl, que es el cloro, ¿sí? Nos referimos al cloro. Y aquí estamos hablando prácticamente del cloruro de sodio, más conocido como la sal, ¿sí? Para los que no sabían, esta es la fórmula de la sal. Así se escribe en la química la sal, cloruro de sodio, ¿sí? Que se lee de atrás hacia adelante, cloro y sodio, Na, sodio. Ok, continuamos. Vamos con lo que es la fórmula molecular, ¿sí? Tenemos aquí la fórmula molecular. ¿Quién me ayuda? Jennifer, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? ¿No está Jennifer? Yo, licenciado. Ok, sí, por favor. Sí, Jennifer, te Te leo, escuchamos. ¿ya? Te escuchamos, Jennifer. Ok, parece que... Sí, licenciado, ya les leo, ¿ya? Ok. Por Dice, favor. fórmula molecular. La fórmula molecular expresa el número real de átomos que forman una molécula, a diferencia de la fórmula química, que es molécula o compuesto químico. Ok. Aquí estamos hablando de la fórmula molecular. Ya estamos hablando prácticamente de la molécula y las moléculas que conforman lo que son los compuestos. En este caso, nosotros tenemos la forma de escribir parecida a la empírica, pero la lectura es un poco diferente. ¿Sí? Aquí utilizamos la nomenclatura peróxido o la nomenclatura hipo, ¿sí? Al comenzar lo que es la lectura de estos compuestos químicos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos unos muy famosos que nosotros conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de carbono una vez más, ¿sí? Aquí tenemos el agua, que es H2O, esta es la fórmula del agua. Y ahora por un punto, ¿quién me dice cuál es esta? Y porque acá está un poquito Es complicada. No carbono, oxígeno, H2. No, recuerden que se lee de atrás hacia adelante y conforma lo que es una palabra. En este caso sería dióxido, porque iniciamos con 2. A ver, complétela. A ver, También pueden decirme el nombre ¿cómo dijo? popular. ¿Bióxido? Sí, inicia como 2. Entonces tenemos como dióxido, porque tenemos un oxígeno aquí. Dióxido de carbono. No, este no es carbono, este es hidrógeno. Dióxido de hidrógeno. Se llama Hidrógeno. dióxido Hidrógeno. de dihidrógeno. Dihidrógeno. Dióxido de dihidrógeno. ¿Sí? Y es más conocido por ustedes como el nombre comercial de agua oxigenada. ¿Sí? Esta es conocida como el agua oxigenada. Aquí tenemos el agua, que es H2O. ¿Sí? Y aquí tenemos H2O2. ¿Sí? Que es conocida como el agua oxigenada. Y aquí tenemos un peróxido de nitrógeno. ¿Sí? Este es un peróxido de nitrógeno.
Perdón. Continuamos. Y tenemos la fórmula semidesarrollada. Como ven en la imagen de abajo, tenemos una distribución muy diferente a lo como se expresaba en las anteriores imágenes o en anteriores composiciones. Estas vienen ya dando lo que es la apertura de lo que es el compuesto químico, ¿sí? Lo que es el compuesto, ya viene prácticamente separada ya por lo que son el carbono, hidrógeno y la valencia que contiene. Es decir, nosotros para esta fórmula desarrollada, nosotros vamos a interpretar de esta manera, siempre iniciando con un CH3, sí, perdón, siempre iniciando con un CH3 y terminando en un CH3. Esto debido a que les voy a graficar en la pizarra. A ver, creo que sí tengo acceso a pizarra aquí, ¿verdad? A ver, ¿cómo sale? Me equivoqué ya. No, bueno, no me permite hacer la... ¿Me escuchan? ¿Sí pueden visualizar? Bueno, Sí. como les mencionaba, nosotros vamos a iniciar para lo que es esta fórmula semidesarrollada con un CH3 debido a que nosotros tenemos 3 hidrógenos en nuestro carbono. Esta es una fórmula carbonada debido a que tenemos enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos aquí el carbono, presencia de carbono en todos nuestros enlaces. De igual manera, presencia de hidrógeno en todos nuestros enlaces. ¿Sí? Vamos a iniciar siempre por CH3 y vamos a terminar por CH3. E intermedio vamos a tener siempre CH2 en todos los niveles de enlaces. Y luego continuamos con lo que es la fórmula desarrollada. ¿Sí? Y aquí tenemos una fórmula, ¿sí? La cual todos conocemos. Para los que les gusta el alcohol, esto es la fórmula del alcohol. ¿Sí? La fórmula de la cerveza, la fórmula de no sé, el tequila, del aguardiente. Esto es lo que están consumiendo ustedes a nivel molecular. ¿Sí? Aquí podemos representar en esta fórmula desarrollada lo que es más visible de lo que les mencionaba. ¿Recuerdan que teníamos un CH3 al inicio? ¿Sí? Bueno, este CH3 en esta fórmula desarrollada ya viene repartiéndose con una para lo que es el elemento del hidrógeno para cada uno. Entonces decíamos que teníamos CH3, entonces eso refiere a que teníamos 3 hidrógenos. Entonces los 3 hidrógenos se distribuyeron de esta manera. Tenemos 1, 2 y 3. Y aquí tenemos el enlace carbono-carbono que les mencionaba. ¿Sí? Carbono, carbono. Y aquí tenemos aquí hacia arriba el hidrógeno nuevo, y completando. Siempre van a tener lo que es 4 enlaces en esta fórmula, ¿sí? 4 enlaces. Y estos son los enlaces. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. De igual manera para el siguiente, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Hablamos del carbono. Siempre vamos a tener 4. En este caso, tenemos aquí lo que es referente al oxígeno y un hidrógeno.
que en este caso nosotros lo conocemos más como el OH. OH. Van a escuchar mucho esta OH en lo que es más adelante si hablamos de la química y los compuestos. Bueno, continuamos. Tenemos también lo que son las reacciones químicas y sus ecuaciones, ¿sí? Tenemos que nos menciona que es una ecuación química, es una descripción simbólica de una reacción química y muestra las sustancias que la relacionan entre la sustancia original. Es decir, de donde se origina. Y aquí tenemos lo que es un compuesto en el cual nosotros vemos el reactivo y lo que vemos es el producto, ¿sí? Más adelante, en otra clase, un tema más adelante, nosotros vamos a topar lo que es las equivalencias y lo que es los métodos de óxido de reducción, métodos algebraicos, para lo que es igualación de ecuaciones de este tipo, ¿sí? También tenemos aquí lo que es la ley de conservación de la materia. ¿Quién me dice cuál es la ley de la conservación de la materia? Perdón, chicos. El internet está que viene y se va, entonces nos interrumpe la clase. Ya les comparto una vez más. Bueno, para apresurarnos un poquito porque se nos va a acabar el tiempo, ¿sí? Vamos mencionando que la ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto lo hemos escuchado tal vez para los amantes de las películas, siempre en las películas de Transformers, ¿sí? Pues ahí tenemos un gran ejemplo de lo que es la mención de la ley de la conservación de la materia. Tenemos los tipos de reacción química, en los cuales nos menciona que el proceso químico que consiste en una reacción de oxidación metálicas llamados lo que es combustibles, principalmente la formación del carbono, lo que es el hidrógeno, azufre, en presencia del oxígeno. Prácticamente aquí estamos hablando de lo que es los combustibles, lo que nosotros normalmente conocemos como combustibles, ya sea gasolina, diésel, no sé, creación de la energía a través de lo que es movimientos en el río, lo que prácticamente esto es energía hidrostática. Algo relacionado a eso. ¿Sí? Aquí tenemos la composición completa o perfecta, que se denomina que esta se produce en toda la reacción, haciendo partícipe el oxígeno, ¿sí? Y al menos en lo suficiente para completar una reacción. Esto estamos hablando en los tipos de combustión, ¿sí? Y la combustión incompleta, que es aquella cuyos gases de combustión contienen lo que es compuestos que no han sido quemados del todo. Aquí un gran ejemplo de esto es lo que es el diésel, ¿sí? El diésel. En este caso, aquí pone un ejemplo, el monóxido de carbono. Y bueno, es una parte complementar de lo que es el diésel, ¿no? Y prácticamente el monóxido de carbono es lo que sale de los vehículos, es decir, ya la gasolina quemada, que es el humo que botan los carros, para que lo entiendan un poquito mejor. Y en el de acá, en lo que es la combustión completa, es prácticamente que en presencia de oxígeno se quema por completo y no hay reacción residual. Esto más ocurre en los carros o vehículos que contienen gasolina, pero no del todo, ¿sí? Siempre va a haber residuos. Y bueno, en la combustión que nos menciona que tiene que haber presencia de oxígeno, pues es la ley, ¿no? De ley tiene que haber presencia de oxígeno. Sin oxígeno no hay combustión, es decir, sin oxígeno no hay fuego. Por eso es que no existe el fuego bajo el agua. O cuando ustedes meten fósforo en el agua, se apaga prácticamente. Y si ustedes llevan y quieren encender un encendedor en el espacio, pues nunca van a lograr encenderlo porque no hay presencia de oxígeno en el espacio.
Bueno, y aquí tenemos algo que corresponde a lo que es los números de valencia y los números de oxidación. En esto nos menciona que los números de valencia son los números de electrones que tienen un elemento en su último nivel de energía. En este caso estamos hablando de los elementos que contienen los diferentes tipos de valencia. Las valencias nos sirven para nosotros distribuir lo que son los diferentes compuestos y elementos. Por ejemplo, antes les había mencionado lo que es el agua, y el agua es H2O, ¿verdad? En otros elementos, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿sí? Estamos mencionando la valencia de este elemento, que es el 2. De igual manera, en el agua también es el 2, ¿sí? Estos son tipos de valencias que pueden ir hasta el número 7, pero cada elemento tiene las propiedades de su número de valencia. Es decir, en el dióxido de carbono solo podemos obtener, o en el oxígeno, perdón, por esto se maneja por elementos, en el oxígeno solo vamos a encontrar lo que es el número 2, de valencia 2, sea positiva o negativa. Esto podemos encontrarlo en la tabla periódica, ¿sí? Ahí nos va a referir todo lo que es a las valencias y con qué valencias podemos trabajar. Es por eso que pueden existir lo que son compuestos iguales, pero que se leen diferentes, porque el número de valencia va a ser diferente en cada caso. Por ejemplo, si nosotros tenemos, un elemento que se lee un caso sería el hipoclorito de sodio, ¿sí? Hipoclorito de sodio, también se puede leer de diferente manera, como también puede ser el perclorito de sodio, ¿sí? Esto es variación del nombre de acuerdo al número de valencia que contenga. Ahora hablamos de los números de oxidación, que estos números también se encuentran dentro de la tabla periódica, ¿sí? Y aquí nos establece lo que es un concepto un poco claro de lo que es esto. Es el número entero que representa el número de electrones de átomos que pone en juego cuando se forma el compuesto determinado. Es decir, nosotros tenemos un átomo y este átomo está compuesto de protones y neutrones, y los electrones de carga positiva o negativa son los que giran alrededor de este, ¿sí? Como la Tierra gira alrededor del Sol, así los electrones giran alrededor del núcleo del átomo. Bueno, para culminar la clase, antes de que se acabe, que tenemos 4 minutitos nomás, entonces vamos a mencionar las preguntas de la evaluación que tiene a continuación. Sí. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Y fijando la respuesta. Preguntas de la clase. Así es. La fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que la forman. Compuesto químico, elija una, verdadero o falso. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál será aquí? ¿Quién me dice la respuesta? Son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos compuestos químicos. Bueno, en la primera estamos hablando todavía en la primera pregunta, sí. Establezcamos que la respuesta es verdadero, así es. Verdadero. Sí, verdadero. Ahora, continuemos con la segunda pregunta. ¿Quién tenía la palabra? ¿Qué son los símbolos químicos? Que selecciona una. Son sujetos de cada compuesto químico. A. B. Son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos compuestos químicos. C. Nombre puesto a los elementos químicos. D. Codificación. Vendría a ser B. Son abreviaciones o signos. Exactamente, sí. Son abreviaciones o signos. Estamos hablando de los símbolos químicos, prácticamente lo que mencionamos en un principio, donde les puse el estaño como ejemplo, ¿sí? Estos son abreviaciones del alfabeto griego, para que tengan conocimiento, ¿sí? ¿Alguien quiere ganarse un puntito antes de cerrar la clase? ¿Quién me dice cuál es la única letra del abecedario que no se encuentra y no es partícipe de la tabla periódica? Licenciado de la J. La J, Lice. Exactamente, muy bien. Han estado
muy pendientes, ¿sí? Escuché a Mireia, ¿verdad? Sí. Mireia Prado. Ok, Mireia. Muchísimas gracias. Sí, así es. Esto es debido a que la J no existe en lo que es el alfabeto griego. La letra J no existe en el alfabeto griego y es debido a eso que no existe dentro de la tabla periódica, debido a que la tabla periódica está ejemplificada en lo que es dentro del alfabeto griego. Prácticamente está elaborada con el alfabeto griego y todos sus elementos son representados por una letra del inicio del nombre, excepto algunas, no todas, pues como pudieron darse cuenta en un principio, hay algunas que cambian. Por ejemplo, lo que ya pusimos, el estaño, ¿sí? Y también hay otras. Por ejemplo, a ver, déjenme recordar. Sí, lo que es prácticamente el oro. El oro no empieza con O y no sigue OR, no es como las demás, sino que esta tiene la simbología que es AG. El oro es AG, para que lo tengan claro, ¿sí? Bueno, chicos, con esto me despido. Muchas gracias. Si tienen preguntas, pueden hacerlas antes que se termine la clase o pueden escribirme directamente al WhatsApp que yo les estaré respondiendo. Parte no, Listen, gracias por la clase. Bueno, chicos, espero les haya parecido interesante. Gracias a ustedes por estar presentes. Muy bien, me despido con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.